Hola, buenas noches compañeros y maestra. Mi nombre es Mariana Villalobos Barajas. Estoy en la licenciatura de Derecho aquí en la UVEC y el día de hoy vengo a presentarles el reto 5 titulado ¿Qué reglas se rompen? Para este trabajo teníamos que elegir una película para verla y analizarla. Yo decidí la de La lista de Schindler. Voy a comenzar describiéndoles un poquito de qué trata la película para que puedan entenderme por qué elegí los derechos que elegí. La historia se centra en dos amigos judíos que deben huir de Budapest, Hungría, cuando el ejército nazi arriba, pues sabían que las cosas se podrían poner mal y deciden volver con sus familias, pues para pasar tiempo con ellos y despedirse, en caso de ser necesario, que ellos pensaban que sí, tenían mucha razón. Pocos días después de su llegada son reclutados para el servicio de trabajo, y hacemos énfasis en servicio de trabajo porque sabemos que no era para eso, en el ejército y son llevados a un horrible lugar donde se les obliga a trabajar en pésimas condiciones. No hace falta decir que se deshacían de personas que ellos consideraban inservibles, como por ejemplo personas enfermas, débiles y con heridas importantes, o sea, debido a las mismas condiciones en las que vivían, que no comían casi nada, o sea, literal no les daban de comer, los maltrataban, los traían trabajando, trabajos forzados, muchas horas de trabajo, pues terminaban enfermándose, se debilitaban por la falta de comida, sufrían lesiones y tenían que seguir trabajando. Si te quebrabas una pierna, de hecho en la película en una parte se ve donde un señor se quebra una pierna, se le cae no recuerdo cómo se llama, se le cae algo en el pie y se le queda el pie todo quebrado y se acerca uno de los nazis, uno de los generales, y le dice, levántate a trabajar, y él se levanta y se vuelve a caer, y justo cuando se va a deshacer de él, llegan a hacer una revuelta y él logra salvarse. De eso vamos ahora. Uno de esos días el ejército americano llega a este lugar y provoca un disturbio que se les da la oportunidad de escapar y volver a sus casas con la esperanza de reunirse con sus familias. Pero al llegar se encuentran con la terrible verdad de que fueron llevados por los nazis a otro sitio para protegerlos y que sus casas han sido tomadas por alemanes que vivían entre ellos. O sea, había alemanes que vivían entre esta comunidad de personas judías, probablemente porque se habían casado o habían emparentado con familiares judíos, y estos mismos ayudaron al ejército a llevar a la gente disque a salvarlos a un lugar donde estuvieran a salvo de los bombardeos y todo eso, pero pues básicamente no, fue para quitarles sus casas, porque supuestamente ellos, los judíos, no merecían nada, ni siquiera merecían vivir. Uno de estos alemanes da aviso al ejército de que ellos están allí y un buen vecino alemán los ayuda a esconderse por un rato, pero ellos deciden irse para no ponerlo en riesgo, porque básicamente pues cuando uno de ellos llega a su casa y ve que su papá, su mamá, sus hermanos no están, pues él decide preguntar que qué pasó, y el alemán que vive en su casa lo saca y le empieza a gritar a los del ejército, y ellos se esconden en la casa de ese vecino, y ese vecino les da de cenar y platica con ellos y les cuenta todo lo que pasó y les dice que se queden, pero ellos pues no quieren poner en riesgo al vecino y por eso deciden mejor irse para que él esté a salvo, porque si se enteran se pueden deshacer de él por estar escondiendo judíos. Es así como deciden regresar a Hungría y esconderse con su ex empleador, donde terminan salvando a una chica, a una amiga de ellos, que estuvo a punto de ser abusada por dos soldados nazis, y ellos se deshacen de los soldados para salvarla, pero pues lógicamente después de eso ya no pueden seguir viviendo en esa casa y tienen que mudarse a otra, porque en cuanto encuentren los cuerpos, en cuanto se den cuenta de que hacen falta y los empiezan a buscar y se den cuenta que están muertos, pues van a tomar represalias contra ellos y pues es lo que no quieren. Debido a ello deben mudarse a otro escondite y consiguen ser escondidos en una cristalería donde se fabrican pasaportes rusos falsos para los judíos y comienzan a trabajar entregándolos a sus respectivos dueños. O sea, ellos empiezan a entregar estos pasaportes falsos de que son personas rusas, empiezan a entregarlos a los judíos que están escondidos, empiezan a llevarlos y todo sale bien hasta que un día uno de ellos es atrapado. Justo el protagonista principal, porque son dos, pero uno es el que más, como que tiene más relevancia en la historia.
Sin embargo, uno de los chicos es atrapado por los nazis y, con la intención de rescatarlo, su amigo y otro muchacho toman los uniformes de los soldados fallecidos para usarlos y salvar a su amigo. El amigo, al ver que funcionó, decide seguir haciéndose pasar por nazi para salvar a más gente y tener la posibilidad de salvar a su familia. Aunque algo que él no sabía es que mientras él estaba salvando a otra gente, se ve un momento en el que el papá, la mamá y las hermanas del protagonista principal, por así decirlo, están siendo guiados hacia las cámaras de gas. Se ve cuando los meten y se ve ya cuando le echan el polvo y cuando sale el humito. Entonces ya sabemos que ya entrando a las cámaras de gas ya no salían, ya quedaban ahí. Así que él esto no lo sabía, por eso seguía con la esperanza de encontrar a su familia. Aún así logra salvar a mucha gente, a muchos niños, incluso salvó a un niño porque cuando él estaba entregando ve que él y su amigo ven que los nazis atacan un lugar porque tenían una grabadora, se las quitan y los dejan entrar a su casa y luego pues los matan. Y el niño se queda ahí, estaba escondido, sale a ver a su mamá y ellos se lo llevan para rescatarlo y lo llevan a un orfanato, básicamente un convento donde cuidaban a muchos niños, la mayoría judíos, que habían perdido a sus papás en esto. La historia finaliza dándonos un vistazo 13 años después de la batalla, donde vemos al protagonista en la boda de su hijo adoptivo. El niño que salvó lo adoptó junto con la chica a la que salvó también, al que rescató luego del fallecimiento de su madre, con su esposa, que es la chica a la que salvó, sus hijos propios, su familia y sus amigos, que son la gente con la que estuvo encerrado o resguardado durante el Holocausto. Luego de analizarlo, creo que la historia es muy triste y lloré mucho, pero es muy importante, creo yo que es muy importante conocer nuestra historia para no volver a repetir esos errores o respetar las creencias de los demás. Por ejemplo, que no debemos de ser, que debemos de ser comprensivos, que debemos de aceptar que no todos tenemos la misma religión y eso no tiene nada de malo, que no todos pensamos lo mismo y no tiene nada de malo. Yo aquí identifiqué muchísimos derechos, pero creo que solamente voy a decir 3 que son los que más me quedaron aquí. El primero, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Los judíos eran reclutados bajo amenaza de muerte si se negaban a ir al trabajo, según, escapaban o simplemente si el ejército consideraba que ya no eran útiles, como ya habíamos mencionado. Lo cual sí pasaba mucho porque como trabajaban en condiciones horribles, pues básicamente se enfermaban bien fácil, era muy fácil enfermarse. Además, que los que por algún motivo aún podían vivir libremente, no podían escuchar la radio, no podían usar el teléfono y no podían viajar, no podían ver televisión, básicamente no podían hacer nada, estaban así nomás a merced del ejército. 2. Todo individuo tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. En la película la familia de los protagonistas y sus vecinos son despojados de sus casas, o sea, de las casas que eran de ellos, porque supuestamente, como ya hemos visto, los nazis, ellos creían que los judíos no merecían nada, que no merecían tener casa, que no merecían comer, no merecían la vida que tenían, no tenían derecho a ir a la escuela porque tenían una religión diferente y porque para ellos no era aceptable. 3. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Queda más que claro que los nazis odian a los judíos, entre muchas razones, por su religión y su forma de pensar. Básicamente porque creen que con todas las atrocidades que hicieron, todo el mundo sabría que solamente el catolicismo era la religión correcta. Que si tú eras cristiano, que si eras judío, que si eras testigo de Jehová, o sea, literal yo siento que si hubieran acabado con todos los nazis, hubieran seguido con los testigos de Jehová y lo hubieran seguido con los cristianos, porque solo el catolicismo era aceptado. Solamente esa religión era la correcta. ¿Y por qué? Porque a este hombre llamado Hitler se le ocurrió que esa era la mejor religión, que era la correcta, que si él era católico, todos tenían que ser católicos. Creo que es una historia muy triste. Repito, a mí me hizo llorar porque está muy triste. Me hizo llorar y me hizo enojar porque ya había visto a Ana Frank, pero Ana Frank es un poquito más
menos cruda que esta, porque literalmente sí te toca ver muchas cosas, pero aquí literalmente te toca ver cómo los mataban, cómo los pegaban a la pared y los mataban. O sea, es horrible. Creo que no la vuelvo a ver nunca más en mi vida, pero sí estaría bien verla una vez, como para ver otra versión de la historia. Ana Frank es una, está una que es la mejor amiga de Ana Frank, que también te cuenta su versión de la historia, y esta es otra versión que es muy interesante porque ellos, en lugar de esconderse, solamente encontraron la forma de ayudar a otras personas haciéndose pasar por personal del ejército, o sea, como soldados del ejército nazi, con el riesgo de ser atrapados, que de hecho es lo que pasa al final, que en un momento al principal lo atrapan y le disparan, pero logra sobrevivir. Es aquí donde nos envía 13 años después. Entonces dio su vida para salvar a la gente, porque literalmente él dijo que ya no le quedaba nada, dijo, y cito, él dijo, a mí ya no me queda nada, me lo han arrebatado todo, ya no tengo a mi papá, no tengo a mi mamá, mis hermanas están muertas, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo ayudar a que otras personas no pasen lo mismo, puedo intentar que otros niños no pierdan a sus mamás, que otros papás no pierdan a sus hijos, que las familias estén lo más completas que se pueda. Tampoco pudo salvar a la hermana de su esposa, entonces fue como que está recomendada, pero ahí con la advertencia de que está triste, de que te vas a enojar mucho. Entonces, creo que hasta aquí estaría mi aportación. Espero que haya sido de su agrado y espero que esté completa. La verdad, traté de dar mi mayor esfuerzo. Muchas gracias por escucharme, por verme y buenas noches.